back, and to the left. Back. Es el impacto de este video casero que apenas dura 22-23 segundos y en sus más de 400 cuadros se ve los fotogramas, se ve el asesinato de John F. Kennedy y sobre todo lo que sirvió para las investigaciones de la Comisión Warren. Sí, por ejemplo, una de las cosas que se ve en las imágenes que inmediatamente hace que mucha gente dude de la versión de la Comisión Warren es el hecho de que, en teoría, la tercera bala impactó la cabeza del presidente desde atrás, ¿no? Por la posición en la que estaba, Oswald respecto a la comitiva presidencial. Sin embargo, el impacto viene de atrás hacia adelante, pero la cabeza del presidente de adelante hacia atrás. Va de adelante hacia atrás. Hay quienes sostienen que eso es verosímil, que eso, aunque parezca contraintuitivo, es posible, pero para muchos no sonaba razonable, ¿no? De que si la bala iba en una dirección, el impacto fue de una cierta dirección, uno esperaría que la cabeza se mueva en esa dirección, pero se mueve exactamente en la dirección contraria. Muy bien, tenemos una pregunta de un televidente, Miguel Cueva Hall, nos pregunta, ¿a quiénes les convenía la muerte de Kennedy y cómo cambió esto la política exterior de Estados Unidos? A ver, el cambio fundamental en la política exterior probablemente, y esto no está demostrado, pero se cree que es de lo más probable, fue el tema de Vietnam. Si fuese cierta la hipótesis de que Kennedy quería retirar las tropas americanas de Vietnam, y hay indicios de que es cierta, no es un hecho probado, pero parece ser cierto, digamos, quienes querían escalar la guerra, no solo no retirarse, sino poner más tropas, obviamente tenían que ganar con la desaparición de Kennedy. La prueba es que es durante el gobierno de Lyndon B. Johnson que no solo se deroga una norma aprobada por Kennedy para retirar parte de los soldados, sino que empieza a crecer desmesuradamente el número de soldados americanos hasta llegar a 500,000 en Vietnam. Esa es una posibilidad, digamos. Muy bien, nosotros vamos ahora con John F. Kennedy, que sigue simbolizando la ilusión por la política en el mundo, aquella promesa de un sinfín de aspiraciones que no vieron la luz por su repentina muerte, ese legado que dejó el mandatario más joven de los Estados Unidos. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. John F. Kennedy, o Jack, como solía llamarlo la gente de su entorno más cercano, fue un hombre admirado y a la vez odiado, uno de los políticos más recordados del siglo XX. John Fitzgerald Kennedy vino al mundo el 29 de mayo de 1917 en Brooklyn, Massachusetts. Era el segundo de una larga prole compuesta por 9 hijos, todos criados bajo el seno de una familia católica. Su padre, el inmigrante irlandés Patrick Joseph Kennedy, gracias a su visión empresarial, se hizo de un nombre en suelo norteamericano y crió con ese mismo ímpetu y ambiente de competitividad a cada uno de sus hijos. Su madre, Rose Fitzgerald, era la hija menor de John Fitzgerald, una prominente figura política de Boston. Entonces podríamos decir que actitud y linaje político no le faltaban a los hijos Kennedy. No obstante, John siempre fue un chico tímido e introvertido que de universitario obtuvo calificaciones promedio, mientras estudió Relaciones Internacionales en la prestigiosa Universidad de Harvard. Hasta ese momento nada hacía presagiar que ese joven sin aspiraciones políticas se convertiría en el presidente de los Estados Unidos. Cosa curiosa, al salir de la universidad, John voluntariamente hizo el servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí destacó por su liderazgo como comandante de una lancha torpedera impactada por los japoneses. La nave se partió en dos, pero la tripulación a su cargo pudo sobrevivir y ser rescatada. Esta hazaña le valió mucha popularidad y apuntalaría su carrera política. Fue electo como senador en 1953, catapulta perfecta para las presidenciales en 1961.
Ahí se enfrentó a un Richard Nixon en lo que serían las elecciones más ajustadas de la historia y luego de un acalorado debate. De esta forma se convirtió en el único católico romano en ser elegido presidente de Estados Unidos, así como el único nacido durante la Primera Guerra Mundial y hasta ese entonces el primero nacido en el siglo XX. Con solo 43 años también se convirtió en el presidente más joven de la historia. Pero el presidente más joven tenía además una esposa glamorosa. Casado a los 36 años con Jacqueline Bouvier, de 24, una joven periodista que marcó como primera dama una línea más unida, mucho más humana que sus antecesoras. Con ella tendría 2 hijos, Caroline y John Fitzgerald Jr., una familia que sería retratada en la intimidad. Sin embargo, la etapa presidencial de Kennedy duraría poco más de 1000 días. Sus proyectos políticos quedaron truncados en 1963, año en que fue asesinado. Su magnicidio dejó huérfano a los Estados Unidos y sus aciertos muchas veces fueron contrastados por sus escándalos y supuestas infidelidades, una de ellas, al parecer, con la hermosa Marilyn Monroe. Luego de su muerte, su familia estuvo rodeada de un aura de fatalidad. Su hermano Robert fue también asesinado luego de un mitin en 1968. Su hijo John murió dramáticamente durante un accidente aéreo en 1999. Y su única hija viva, Caroline, ha sido recientemente nombrada embajadora norteamericana en Japón. Una historia familiar cargada de tragos amargos, una vida política que los Kennedy aprendieron a pagar con sangre durante casi 8 décadas. Muy bien, ya 50 años de su muerte, John F. Kennedy se mantiene como un ícono de la política y de la cultura popular. Veamos. Parkland es la última película sobre la muerte de John F. Kennedy. Narra lo que ocurrió en las 72 horas posteriores al asesinato del presidente. Estrenada en estos días en los Estados Unidos, el film muestra las reacciones de los servicios de seguridad encargados de la custodia presidencial, el intento de reanimar a JFK en el Hospital Parkland, la casualidad que hizo que Abraham Zapruder filmara una de las escenas más dramáticas de la historia norteamericana, la captura y las primeras declaraciones de Lee Harvey Oswald. Este mes la televisión estadounidense estrena la miniserie ¿Quién mató a Kennedy?, protagonizada por Rob Lowe. La cinta, basada en el libro de Bill O'Reilly, se centra en la vida de Lee Harvey Oswald, los motivos que lo llevaron a disparar al presidente. Ambas producciones se suman a una larga lista de films, series y libros que abordaron el homicidio y sus alrededores. En la lista sobresalen películas como JFK de Oliver Stone de 1991, que repasa los hechos desde la óptica del ex fiscal del distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison, quien demandó al empresario Clay Shaw por participación en una conspiración para matar al presidente. Garrison desmonta la versión del tirador solitario plasmada por la Comisión Warren, uno de los 2 organismos oficiales encargados de la investigación. La versión europea sobre el magnicidio es la francesa Y como Icaro, de 1979, protagonizada por Yves Montand, donde se investiga si hubo una organización secreta tras el asesinato del mandatario norteamericano. Hace 2 años, la miniserie Los Kennedy, protagonizada por Greg Kinnear y Katie Holmes, fue prohibida en los Estados Unidos por presiones de la poderosa familia Kennedy. 50 años después, JFK es quizás el mandatario norteamericano que más veces ha sido recordado en la cultura popular. Un hombre que supo combinar la política con el glamour. Antes y durante su mandato estuvo estrechamente relacionado con Hollywood. Conocida es su amistad con estrellas como Frank Sinatra, quien cantó durante la campaña electoral a favor de Kennedy. Vote for Kennedy, vote for Kennedy, and we'll come out on top. Pero su voceado romance con la superestrella Marilyn Monroe continúa siendo comentado hasta el día de hoy. Muchos recuerdan el saludo de cumpleaños que la propia actriz le hiciera en mayo de 1962. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Esta fue la última aparición pública de la famosa actriz, que murió meses después. Hay quienes aseguran que su desaparición tiene relación con la de JFK.
Esa es solo una de las tantas teorías que envuelven la vida del recordado presidente número 35 de los Estados Unidos. Muy bien, ya no hay tiempo para más realmente y creo que Farid es el público quien pueda sacar sus propias conclusiones ya que hay muchísima información sobre la muerte de John F. Kennedy. Muchas gracias por estar con nosotros y nos despedimos hasta el lunes.